¿Alguna vez se han preguntado si dentro de una alianza puede surgir un conflicto? Y no estamos hablando de un conflicto diplomático o de algún altercado en la embajada. No, un conflicto real, con armas ligeras, con artillería, con vehículos blindados. ¿Les parece imposible? Sin embargo, en 1969, al final del invierno, estamos en marzo del 69 en China, a lo largo de la frontera con la Unión Soviética, estalla exactamente este tipo de conflicto. Un conflicto que en realidad venía gestándose desde hace tiempo, pero que durante algunas semanas se vuelve candente, hasta rozar la posibilidad de usar armas nucleares. Se preguntarán, ¿pero cómo? La China de Mao, el aliado tradicional de la Unión Soviética en Oriente, en el lejano Oriente. Mao, que había sido apoyado en todo por Stalin en su ascenso, en su victoria en la Guerra Civil China y luego en la formación de la nueva China. Pero para comprender todo esto, hay un episodio que en Occidente, al menos aquí en Italia, es poco conocido. Hay que indagar a fondo, y ya lo saben, aquí en Dentro de la Historia nos gusta mucho profundizar, especialmente en los episodios menos conocidos. Así que acompáñenos en esto, en esta reconstrucción de lo que sucedió durante lo que se llamó la Guerra Sino-Soviética. Lo que se conoce como la crisis o la guerra sino-soviética en realidad fue algo más complejo, algo que se prolongó más en el tiempo, algo que unió una rivalidad ideológica, tensiones geopolíticas y obviamente enfrentamientos militares a lo largo de una de las fronteras más extensas de todo el mundo. Entre finales de los años 50 y principios de los años 70, o sea, más de 10 años. La República Popular China y la Unión Soviética pasan de ser aliados estratégicos a potenciales enemigos, en un enfrentamiento abierto llegando en 1960 a combates armados que rozan la escalada nuclear, el punto de no retorno. Pero, ¿cómo se llega a todo esto? Regresemos a 1949, cuando Mao Zedong, o para algunos Mao Zedong, proclama el nacimiento de la China comunista, después de la victoria en la Guerra Civil China. Los nacionalistas del Kuomintang huyen a Taiwán y allí crean la China nacionalista. La China comunista inicialmente tiene un vínculo con la Unión Soviética que se podría definir como natural. De inmediato, la China de Mao se embarca en la reconstrucción, pero también con una política sumamente agresiva en el área del lejano oriente. Basta pensar en su participación en la Guerra de Corea a principios de los años 50. Stalin ve en la nueva China un aliado no solo ideológico, sino también estratégico contra el bloque occidental. Y la prueba de la Guerra de Corea, que ve a las tropas de la ONU intervenir contra las tropas norcoreanas y chinas, es la prueba del poder de la propia China en la región. Por eso la Unión Soviética y Pekín firman un tratado de amistad, un tratado de alianza y asistencia mutua que involucra a la Unión Soviética y a China. Moscú proporciona la tecnología, los expertos, el financiamiento y los hombres necesarios para convertir a China de un gran país agrícola en una potencia industrial. Y China acepta entrar en un sistema, el sistema soviético. Pero este tratado tiene una vida relativamente corta, porque en los años 50 las tensiones inicialmente subterráneas explotan. Después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev cambia de línea. Condena el estalinismo, denuncia todas las violencias perpetradas bajo el dictador georgiano y promueve la llamada coexistencia pacífica con los Estados Unidos. Es la llamada fase que ya hemos visto otras veces de la distensión. Es una distensión que, sin embargo, en Pekín no se comprende. Mao, de hecho, interpreta el cambio como una concesión ideológica, como un viraje, una traición. La ruptura se formaliza en una especie de escisión. Dos modelos de comunismo, dos visiones del mundo, dos centros de poder alternativos. La frontera entre estos dos grandes imperios de más de 7,000 kilómetros nunca se había estabilizado realmente. Y la cuestión de la frontera en realidad era algo que tenía raíces en el pasado. Imagínense que incluso en los años 30, durante el periodo de ocupación de Manchuria por parte de los japoneses, hubo enfrentamientos fronterizos entre las guardias soviéticas y los soldados del Kuomintang, y luego, obviamente, del ejército de Manchuria para definir las propias fronteras. Un conflicto cuyos ecos apenas llegaron a Occidente, como si fuera algo distante y en el fondo sin importancia, pero que dejó huellas importantes, justo después de las últimas derrotas en el campo de batalla.
En el verano de 1939, Japón había desistido de la idea de atacar a la Unión Soviética, incluso cuando la propia Unión Soviética fue atacada por el otro lado, por la Alemania nazi y sus aliados. Mejor no provocar a los soviéticos, pensaron los japoneses. Pero esa línea crítica, que se basaba en tratados del siglo XIX, aún provenientes del Imperio Celestial, era algo indefinido. En varias zonas, por ejemplo el río Ussuri, en el lejano oriente, el río Amur, algunas regiones de Asia Central que hoy forman parte de los territorios de Kazajistán y Kirguistán, y obviamente Xinjiang, la parte más occidental de China, esa enorme provincia dominada por una minoría de religión musulmana que tenía una mayor cercanía con las poblaciones de las repúblicas soviéticas del sur. También estas de mayoría musulmana, pero también es una cuestión militar. En los años 60, la fuerza presente en esa área, entre dos superpotencias, es extremadamente diferente. La Unión Soviética en la zona cuenta con 27 divisiones contra las 14 de algunos años antes. De esas 27, la mitad ya está lista para el combate. Por otro lado, la República Popular China tiene una fuerza numérica mucho mayor. Estamos hablando de 59 divisiones, pero son divisiones de infantería a pie, no motorizadas, equipadas solo con armas ligeras y pocas armas antitanque. Teóricamente, no habría competencia. La guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, ha demostrado que la fuerza mecanizada es más poderosa que la masa, pero solo hasta cierto punto. De hecho, Mao en persona enfatiza la superioridad del hombre sobre el arma misma. Incluso llega a teorizarla. Y en una China que luego verá también la famosa Revolución Cultural y el Libro Rojo, las ideas de Mao son algo que bombardea las mentes de todos los chinos, desde las aldeas hasta la universidad y, obviamente, el ejército. Los episodios de violación de la frontera son numerosísimos, no se pueden contar. La mayoría de las veces son pequeñas escaramuzas, algunos disparos al aire, algunos heridos, a veces incluso golpes con palos. Pero se llega a un punto, a principios de 1969, en el que de ambos lados ya no se quiere crear un estancamiento, sino un momento de dominio para hacerle entender al adversario quién manda realmente. Entre el 1 y el 2 de marzo de 1969, alrededor de 300 militares chinos acampan en Zhengbao, una gran isla en el río Ussuri. La idea de los chinos es simple: marcar el territorio, mostrar que ellos están presentes y que no será fácil sacarlos de ahí. Pero, ¿quién está del otro lado? ¿Están los soviéticos? Claro. Y entienden que no es un simple incidente fronterizo. Esos 300 chinos no se perdieron. Están intentando tomar territorio en la frontera. Son las primeras horas de la mañana del 2 de marzo de 1969. Imaginen, estamos en el extremo oriente, pero no estamos en una zona cálida. De hecho, todavía hace mucho frío. El hielo domina el paisaje del río Ussuri. Los soldados chinos, que se prepararon con anticipación, cavaron pequeñas trincheras, camuflaron sus posiciones y eligieron dónde colocarse. No solo eso, tendieron emboscadas a lo largo de los diferentes caminos que llevan a la isla de Zhengbao, precisamente para darles una lección a los soviéticos. Del otro lado están los guardias fronterizos, un cuerpo militar que en ese entonces llevaba las mismas insignias del KGB y, en cierto modo, estaba subordinado a él. Los soviéticos son arrogantes. Después de todo, saben que no tienen enfrente ni armas pesadas ni tanques, mucho menos aviación o helicópteros. Así que avanzan con sus columnas, son columnas mecanizadas, con vehículos blindados para el transporte de tropas. Algo muy sencillo, pero también muy eficaz. Los soviéticos no saben que están a punto de sufrir una derrota aplastante. Son alrededor de las 10:40 de la mañana. Un destacamento soviético entra en la isla. Unas pocas decenas de hombres, poco más que una patrulla, con blindados ligeros, con una táctica elemental. Avanzar en formación de cuña, absolutamente visibles. Esos hombres están convencidos de que están realizando una operación normal de control territorial. Pasan pocos minutos y la situación cambia radical y drásticamente. Apenas los soldados soviéticos llegan a la mitad del camino, se produce la emboscada. Los chinos abren fuego simultáneamente desde posiciones ocultas, a corta distancia, a lo largo de la misma carretera. Ráfagas de armas automáticas, lanzamiento de granadas, lanzamiento de cohetes RPG-2. Eso es suficiente para convertir la carretera en un infierno. Mueren unos 30 soldados soviéticos. Los sobrevivientes piden refuerzos. Del otro lado de la frontera, en el mando de las tropas fronterizas, en el destacamento 57,
El coronel Leonov no puede creer lo que oye, apenas escucha el mensaje por radio. Es el mismo Leonov quien se pone al frente de una columna de tanques T-62. Decide acabar con los chinos. Después de todo, bastará con la potencia de sus tanques. Para asustar, él piensa a los adversarios y hacerlos huir. Es la primera hora de la tarde cuando la columna de Leonov entra en la isla de Jembao. Hay silencio alrededor. Ve las carcasas de los BM-21 que fueron destruidos por la ofensiva de la mañana. Pero no le importa. Leonov sigue adelante. Se da cuenta de que de todos modos todo está en silencio alrededor. Y no sospecha, no sabe que él también está a punto de caer en una trampa. Cuando ha pasado los últimos vehículos calcinados, el tanque de Leonov es alcanzado por 2 cohetes RPG-2. Leonov y su tripulación ni siquiera tienen tiempo de salir por las escotillas. Se queman vivos dentro del tanque. El T-62 quedó destruido. Los tanques de atrás son atacados por otras armas ligeras. Sin un comandante no saben qué hacer. Se retiran con dificultad. Ponen la reversa. Disparan a lo loco con las ametralladoras de a bordo. Para los rusos es una humillación. Han perdido la increíble cantidad de 58 hombres en pocas horas. Durante la noche, una patrulla soviética cruza de nuevo la frontera, con 2 objetivos. El primero, recuperar los cadáveres de los hombres muertos. Y el segundo es sabotear el T-62 de Leonov, impedir que los chinos puedan acceder a él. Y sobre todo, estudiar el sistema de puntería, que en ese entonces era secreto militar. Con horror, los soldados soviéticos descubren que los chinos ya han penetrado en la carcasa del tanque y se han llevado tanto el sistema de puntería como las municiones que no explotaron. Es una humillación. Los soviéticos regresan solo con algunos cadáveres. Cuando intentan volver para retirar el tanque, son rechazados nuevamente por los chinos. Otros enfrentamientos ocurren en la región de Xinjiang y son aún más intensos. Sin embargo, son enfrentamientos que no tienen un registro preciso, porque el número de víctimas y heridos chinos sigue siendo desconocido. Según los soviéticos, el 2 de marzo habrían muerto 248 chinos y 500 si se cuentan también los enfrentamientos posteriores en Xinjiang. Los chinos, en cambio, afirman haber sufrido 68 bajas, pero lo que realmente importa es el panorama internacional. Todo cambia con la guerra chino-soviética. Una guerra que es algo más que una escaramuza y algo menos que un conflicto total. Esa Unión Soviética que pocos meses antes había invadido Checoslovaquia junto con el resto del Pacto de Varsovia. Esa Unión Soviética que había sofocado en sangre las aspiraciones de los jóvenes bohemios por un mundo diferente, por un modelo distinto de vida, se encuentra aislada y observada con atención. Incluso desde Washington, donde efectivamente el conflicto no pasó desapercibido. Si bien Estados Unidos en ese momento está empantanado en la guerra de Vietnam, un terrible atolladero, obviamente no dejan de observar los movimientos de sus adversarios. Saben, por ejemplo, que el 21 de marzo Alexei Kosygin, quien en ese entonces era presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, intentó contactar a Mao por teléfono para organizar un alto al fuego. Intentó porque nunca logró hablar con Mao. Del otro lado del teléfono se encontró con un operador telefónico chino que se negó a pasarle la llamada y antes de colgar lo insultó llamándolo revisionista. Kosygin entonces tuvo que activar el canal oficial, hablar a través de la embajada soviética en Pekín y pedir más contactos, que fueron rechazados. El 29 de marzo, la Unión Soviética, mediante una nota oficial, vuelve a pedir al gobierno chino que reabra las conversaciones sobre la definición de las líneas fronterizas. Esas conversaciones que habían sido abandonadas años antes. La respuesta llegará solo el 11 de abril, prácticamente 2 semanas después. Mientras tanto Moscú como Pekín habían estudiado la estrategia, incluso la idea de usar armas nucleares tácticas para abrirle camino a sus propias tropas. Al final, la respuesta china se hace llegar a los soviéticos el 24 de mayo, un mes después del cierre del 9º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Es una respuesta muy dura, que reconoce como injustos todos los tratados que regulaban la frontera chino-soviética hasta ese momento. Desde entonces, la Comisión para la Definición de las Fronteras debe trabajar en silencio, tratando de no ser interceptada por los estadounidenses, que en realidad están al tanto de la situación, para encontrar una paz que es sumamente difícil. No solo a lo largo del río Ussuri, sino sobre todo en Xinjiang.
Porque el 13 de agosto un grupo de soldados chinos a punto de violar la frontera con Kazajistán es enviado de regreso. Después de un ataque de guardias fronterizos soviéticos, que esta vez también utilizan helicópteros, lo que resuelve la cuestión es un funeral. Es el de Ho Chi Minh, el líder de Vietnam del Norte. En el funeral de Ho Chi Minh, el 6 de septiembre de 1969 en Hanoi, Kosygin pide a Vietnam del Norte que actúe como intermediario con el gobierno chino. Por otro lado, Hanoi siempre ha recibido subsidios a armamento y materiales de Pekín, pero la cuestión aún está lejos de resolverse. Al punto que el mismo Kosygin, mientras se encuentra en la India de regreso de Hanoi, tuvo que hacer una desviación, porque se le negó el acceso al espacio aéreo chino a su aeronave. Solo entonces Mao se muestra más abierto. Encarga a Zhou Enlai que se reúna con Kosygin en el aeropuerto de Pekín para cesar las provocaciones mutuas y firmar una especie de paz armada. El 18 de septiembre de 1969, Zhou Enlai envía una carta en la que acepta lo que se había acordado previamente. Sin embargo, hay que esperar hasta el 20 de octubre de 1969 para cerrar definitivamente el asunto. Las dos comisiones, una de cada parte, han trabajado y han encontrado un punto de acuerdo. Las fuerzas estratégicas pueden retirarse. La alerta nuclear queda neutralizada. Estados Unidos sigue observando, pero está claro que el tema seguirá sobre la mesa por muchísimo tiempo. Imaginen que incluso después de la caída de la Unión Soviética, el 3 de septiembre de 1994, fue necesario un nuevo acuerdo sobre la frontera para delimitar 55 kilómetros, que antes estaban en disputa entre China, Rusia y Kazajistán. Otros acuerdos llegaron en 2004, luego en 2008. El símbolo de esa guerra es el T-62 del coronel Leonov, el tanque al que le habían quitado el mecanismo de puntería del cañón. Ese tanque, recuperado no por los soviéticos sino por los chinos, se convierte en un monumento, además de ser utilizado por los chinos para desarrollar nuevas armas. Ese tanque hoy está expuesto en el Museo Militar de la Revolución Popular China. Se ha convertido en un símbolo, el símbolo de una vieja alianza rota. No tanto y solo por motivos fronterizos, sino por motivos políticos, de geopolítica, militares, de intereses divergentes. Motivos que llevaron a dos potencias con armas atómicas al borde de una guerra total. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Por definir unos cuantos metros de frontera, para saber si una isla queda de este lado o del otro del río, para ver quién era más fuerte en un pulso mortal. Pues sí, fue exactamente eso. Este fue el conflicto fronterizo chino-soviético, un hecho del que en Italia se habla poco o nada, pero que nosotros en Dentro la Historia quisimos recuperar, para que entiendan cómo a veces la obstinación o peor aún, la voluntad de dominar y prevalecer pueden llevar incluso a los aliados al borde de una guerra devastadora, para luego resolverla primero con acuerdos fallidos, incluso negándose a hablarse y finalmente con un larguísimo proceso de paz armada que nunca es paz. Es solo un aplazamiento del problema. Básicamente sí, sine die.